Buenos días todavía para todos, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí con ustedes en esta mañana ya casi tarde. Quiero empezar con una curiosidad que tal vez algunos conocen. Como ustedes sabrán, Jesús no fue hijo único de María y de José. Él tuvo varios hermanos y tuvo varias hermanas, que al principio, cuando él se reveló como el Mesías, lo rechazaron y no creyeron en él, pero que más adelante, después de que resucitó, lo siguieron también. Uno de esos hermanos de Jesús se llamaba Judas. No tenía nada que ver con el otro Judas, el traidor, el Iscariote. Judas escribió una pequeña carta que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, justo antes del libro de Apocalipsis. Y en la introducción leemos lo siguiente: Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora siento la necesidad de escribirles para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. En otras palabras, Judas pensaba escribir una carta dedicada al tema de la salvación, pero vio la necesidad de escribir sobre otro tema y entonces cambió de parecer. Y cuando yo leo eso, yo digo, qué lástima de lo que nos perdimos, de una epístola en el Nuevo Testamento inspirada por el Espíritu Santo, dedicada exclusivamente al tema de la salvación. Y nos quedamos sin esa carta. Pero el consuelo para nosotros y la buena noticia que les traigo hoy es que en nuestro texto para este día encontramos a Jesús, el maestro por excelencia, enseñando sobre el tema de la salvación. Se encuentra en el capítulo 13 de Lucas, en donde ya llevamos un par de semanas y hemos visto a Jesús corregir la teología de algunos judíos. En esta ocasión vamos a seguir leyendo en el capítulo 13 para corregir algunas de nuestras propias ideas teológicas. Todos tenemos ideas teológicas, aunque no lo llamemos por ese nombre. Todos tenemos ideas que tienen que ver con Dios, con su carácter, con sus obras, y todos tenemos ideas acerca de la salvación. Y algunas, yo diría que tal vez muchas de esas ideas necesitan ser corregidas a la luz de la enseñanza bíblica. Entonces, acompáñenme hoy a descubrir qué quiere corregir Jesús en nuestra manera de entender la salvación. Acompáñenme al capítulo 13 de Lucas y leamos juntos los versos 22 al 30. Lucas capítulo 13, versos 22 al 30. Así dice en la Nueva Versión Internacional. Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Señor, delante de ti estamos queriendo escuchar del Maestro.
Instrúyenos acerca de la salvación, corrígenos y produce en nosotros la fe y el arrepentimiento para aferrarnos a ella y aferrarnos a ti, el único que la ofrece y el único que la puede hacer efectiva. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces 3 realidades acerca de la salvación que tal vez Jesús quiere enseñarnos o corregirnos en esta mañana. Creo que tarde ya casi. La salvación es debido a muerte, es el primero. En segundo lugar, la salvación es por una relación. Y en tercer lugar, la salvación desmonta los privilegios. La salvación es debido a muerte, la salvación es por una relación y la salvación desmonta los privilegios. Empecemos entonces, la salvación es de vida o muerte. Lucas nos cuenta de entrada que Jesús va por el camino, yendo hacia Jerusalén. Y un hombre anónimo, alguien lo interrumpe y le hace una pregunta poniéndole el tema precisamente de la salvación. La pregunta en apariencia tenía que ver con la cantidad de personas que serán salvas. ¿Cuántos serán salvos? Pero Jesús no le responde exactamente esa inquietud. Jesús no le da un número, ni siquiera le da un estimado. En cambio, Jesús aprovecha la ocasión para enseñar a las personas que estaban a su alrededor. Jesús no establece un diálogo personal con esta persona, sino que abre la respuesta al público en general, a quienes tuvieran oídos para escuchar. Casi que ignora a la persona que le preguntó y se dirige a la multitud con un imperativo central: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. En un momento vamos a profundizar acerca del significado y las implicaciones de esas palabras, pero por ahora basta resaltar el carácter urgente con el que Jesús está revistiendo a la salvación. En vez de ponerse a responderle al hombre cuántos serán salvos, el Señor lo hace pensar en quiénes serán salvos. De manera implícita, Jesús le estaba preguntando a este hombre y a todos los que estaban escuchando: ¿serás salvo tú? Esa es la pregunta que deberías tener en mente. Jesús no respondió a su curiosidad, sino que lo invitó con gran urgencia a que pensara en su propia necesidad de ser salvo. Porque la salvación es, según Jesús, de vida o muerte. Y literalmente lo es. Ser salvo significa, la misma palabra salvación significa ser puesto a salvo o ser librado de un peligro o de una amenaza que pone en riesgo la integridad o la vida. Eso significa bíblicamente salvación. En este caso, el peligro del que estamos hablando es la ira insatisfecha de un Dios santo, contra el cual hemos pecado desde que nacimos, por el simple hecho de menospreciarlo o ignorarlo, y por las muchas transgresiones morales en las que incurrimos todos los días. En este caso, el peligro del que necesitamos ser salvados es Dios mismo, en su facultad de juez justo de toda la tierra, condenando nuestra maldad en el infierno. Y ante una realidad tan estremecedora, tan trascendental y eterna como esa, Jesús no está como para sentarse a filosofar acerca del tema de la salvación, ni para gastar saliva con distintas hipótesis o posturas. Este tema es tan relevante y tan urgente, y Jesús lo reconoce así, que en vez de teorizar es necesario reaccionar, actuar. La necesidad de salvación es tan inminente que Jesús evita una discusión bizantina sobre el tema y prefiere sacudir la indiferencia de sus oyentes. Como decía el comentarista bíblico Matthew Henry, Jesús no vino a satisfacer nuestra curiosidad, sino a despertar y dirigir nuestra conciencia. Necesitamos ser corregidos y entender que la salvación es de vida o muerte a causa de su trascendencia. Está en juego la eternidad,
Este es un asunto de peso, de gravedad. Pero también es de vida o muerte a causa de su dificultad y a causa de su limitación temporal. Vamos a explicarlo. En el versículo 24 Jesús anuncia lo que debió sonar devastador para sus oyentes. Muchos de los que tratan de ser salvos no lo serán. Muchos, no algunos, sino la mayoría de los que intentan ser salvos no lo serán. Porque seguir a Jesús es muy costoso. Y Él ya nos dijo esto y nos explicó las implicaciones en Lucas capítulo 9. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. No abundan las personas que están dispuestas a hacer eso. No son muchos los que quieren asumir la postura moral de humillación y rebaja que se requiere para entrar por una puerta tan estrecha como esta. Porque nadie entra al reino de los cielos erguido, sacando pecho y orgulloso de su propia dignidad. Nadie. Todos entran postrados ante la majestad de Cristo, suplicando su misericordia y sorprendidos porque la reciben. De hecho, la palabra griega que aquí se traduce como esfuércense, literalmente significa agonicen. Carga el sentido de agonía, de una intensa lucha, contienda casi hasta la muerte. Pero la salvación también es de vida o muerte porque tiene un límite de tiempo. Hoy es posible ser salvo y entrar al reino de los cielos, pero llegará el día cuando el corazón deje de latir o cuando Cristo regrese, en que esa puerta se cerrará de una vez y para siempre. La invitación a ser salvos tiene una fecha de caducidad, pero nadie sabe cuándo será esa fecha. Puede ser mañana, puede ser en un año, puede ser esta tarde. Y por eso es necesario autoevaluarnos y considerar nuestra propia salvación hoy, mientras tenemos aliento, mientras hay tiempo. La película norteamericana Don't Look Up, no mires arriba, tal vez algunos la han visto, critica en muchos sentidos la cultura postiza en la que nosotros vivimos, pero también retrata lo absurdo y lo trágico que resulta el hecho de conocer una realidad destructiva inminente y no hacer nada al respecto. Al principio de la película, un profesor universitario y una joven científica descubren que un meteorito se aproxima a la Tierra para destruirla totalmente. El resto de la trama se desarrolla entre la más increíble ironía, una satírica negación de lo que es evidente, de lo que es obvio, hasta que se sufren las inevitables consecuencias. Igual de absurdo resulta hacer teología y formar discusiones acerca de la salvación sin pensar en nuestra propia salvación primero. No se puede hablar de un tema tan relevante sin considerar sus implicaciones para la propia vida. O mejor dicho, sí se puede, pero es inútil, es ingenuo y no tiene ningún provecho, es casi irracional. Nosotros en esta iglesia reconocemos la importancia de la sana doctrina y de la integridad teológica y la defendemos, pero eso no vale de nada si las verdades que contemplamos no nos afectan y si no las creemos verdaderamente. No vale de nada que hablemos de esta o aquella doctrina, que las conozcamos todas, si no nos afectan y si no las creemos. Podemos quedarnos disertando por horas acerca del meteorito que se aproxima, de la eterna condenación, y si no reaccionamos y corremos a Cristo para ponernos a salvo, vamos a ser inevitablemente barridos por su potencia. Pasemos al segundo punto, la salvación es por una relación. Jesús utiliza una imagen muy gráfica, muy diciente, para enseñar algo más acerca de la salvación. La conversación que se genera ahí
en la pequeña parábola que él compone, después de cerrada la puerta, es muy reveladora, porque nos enseña el carácter relacional de la salvación. Jesús se niega a abrirle la puerta a unas personas, a pesar de su insistencia, porque dice que no las conoce, que no sabe quiénes son. Entonces ellas, tal vez sorprendidas, le responden con un tono demandante, exigente. ¿Cómo así que no nos conoces? Si nos hemos sentado contigo a la mesa, si te hemos escuchado predicar en nuestras ciudades. Pero Jesús le responde una vez más, no los conozco, y aún los rechaza y les hace un juicio. Apártense de mí, hacedores de injusticia. Y los hombres que estaban golpeando a la puerta del Señor Jesús no necesariamente estaban mintiendo. A lo mejor es verdad que sabían quién era Jesús, que se habían sentado con él a la mesa, que lo habían escuchado enseñar en las plazas de sus aldeas. Pero el punto que Jesús quiere enfatizar es que la simple familiaridad con él no basta para ser salvo. Saber cosas acerca de Jesús, aunque sean correctas, como estos hombres que lo reconocían como el Señor, no es suficiente para ser salvo. Conocer quién es Jesús, aparte de una auténtica relación con Él, no salva a nadie. Satanás sabe más de estas cosas que cualquiera de nosotros. La única manera de alcanzar la salvación es por medio de una genuina relación personal con Jesús. Pero cuando digo personal, no me refiero a una relación subjetiva, imaginaria, mística ni emocional, sino que hablo de una relación vital, una relación de vida, en la cual mi vida está íntimamente ligada a la de Jesús. Hablo de la unión con Cristo, que es la manera en que el Nuevo Testamento describe más comúnmente a los cristianos, los que están en Cristo. Esta unión ocurre exclusivamente por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesús entramos en una relación de unión con Él. ¿Pero qué significa tener fe? No se trata de creer vaga y ciegamente, entre comillas, en Dios, así genérico. No se trata tampoco de una sensación, de un sentir etéreo que me hace sentir bien, que me hace sentir seguro. Tampoco. Tener fe es depositar totalmente nuestra confianza en verdades absolutas, concretas, objetivas, en hechos históricos verificables, en que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, por medio de su vida, su muerte y su resurrección que ocurrieron en el tiempo y en el espacio. Eso es tener fe. Y esta unión con Jesús, esta relación de unidad con Él, tiene tres implicaciones que constituyen nuestra salvación. Se las voy a mencionar brevemente. La primera es que somos justificados por medio de la fe. Es decir, recibimos la justicia de Jesús de manera que cambia nuestro estatus frente a Él. De una vez y para siempre, de forma inmutable, ya no somos vistos por Dios como pecadores condenados, sino que venimos a ser justos perdonados. Ya no somos enemigos de Dios, sino que estamos en paz con Él. Así es como lo definió el apóstol Pablo en Romanos 5:1. Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda implicación de estar unidos a Cristo es que comenzamos a ser cambiados de adentro hacia afuera. Prestémosle atención al lenguaje. Comenzamos a ser cambiados de adentro hacia afuera. Somos santificados. Cuando nos relacionamos constantemente con Jesús,
a través de los medios que Él nos ha regalado, como la oración, la escritura, la iglesia local, la comunión con otros creyentes, los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor. Cuando empezamos a hacer eso de manera regular, poco a poco vamos siendo cambiados en nuestra manera de pensar, en nuestros afectos y en nuestras acciones, y empezamos a parecernos más a Jesús. Eso ocurre de manera misteriosa, como la levadura leuda la masa, que es el texto inmediatamente anterior al nuestro. No sabemos cómo, pero mientras nos dedicamos a estas actividades, vamos siendo cambiados, de a poco, pero de manera efectiva. Y aunque continuamos pecando y fallando de muchas maneras, nuestra disposición frente al pecado es diferente. Nuestra actitud frente al pecado es distinta, nuestra relación con el pecado cambia. Seguimos pecando, pero ya no amamos el pecado, ahora lo odiamos. Seguimos fallando, pero ya no le damos la bienvenida al pecado, sino que lo resistimos cuando nos tienta. Empezamos a preferir paulatinamente la bondad y la justicia y vamos dejando de ser hacedores de injusticia. Vamos mejorando moralmente, por decirlo de alguna manera, poco a poco. También lo dice así el apóstol Pablo: ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Romanos 6:22. Y la tercera y última implicación de estar unidos a Cristo es que Él garantiza nuestra salvación final en el día del juicio. Él se encarga de que cuando llegue el día en el que se cierre la puerta, para usar el lenguaje de nuestro texto, nosotros estaremos a salvo. En un sentido muy real, nuestro destino viene a ser el mismo que el de Jesús: reinar en gloria para siempre a la diestra del Padre. Seremos glorificados. Y así también lo dice Pablo: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, ahí está la unión vital que les digo, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Las personas que Jesús retrata en su respuesta, tal vez lo conocían y habían pasado tiempo con Él, sí, pero no tenían una relación con Él, no creían verdaderamente en Él, no tenían fe verdadera, no dependían exclusivamente de Jesús, no confiaban absolutamente en Él, no estaban unidos a Él. Y si uno no está unido, está separado. ¿Y cómo lo sabemos? Por el veredicto que Jesús sentencia, diciéndoles: ustedes son hacedores de maldad, de iniquidad, de injusticia. Lo que Jesús estaba diciendo es: ustedes no han sido justificados. Ustedes siguen viviendo en sus pecados, no han sido de ninguna manera mejorados moralmente, porque no tenían fe. Y esto debe ser una advertencia para todos nosotros, que decimos ser creyentes hoy en día. Porque muchos podemos sentarnos a la mesa con Cristo cuando celebramos la cena del Señor. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en esas ocasiones. Y al mismo tiempo no tener una relación con Él. Los elementos de la cena y del bautismo no necesariamente establecen una relación, como muchos la representan. Y puede ser que entonces, simple y llanamente, sigamos siendo tan religiosos como antes. También puede ser que otros vengan por años a lugares como este y hayan escuchado a cientos de predicaciones sobre las enseñanzas de Cristo y no crean. Y nadie será salvo simplemente por escuchar, aparte de creer. El autor de Hebreos lo dijo de esta forma: la palabra que oyeron no les fue de ningún provecho, porque no la creyeron. Hebreos 4:2. La palabra no es de ningún provecho si no la creemos. Así que podemos estar muy familiarizados con Jesús, conocer todos sus dichos, sabernos de memoria todas las parábolas,
Podemos venir a la iglesia por años, podemos ser miembros de una iglesia local, podemos ser pastores, podemos ser misioneros, podemos donar millones de pesos, podemos participar en todas las actividades de la iglesia, pero si no tenemos una auténtica relación con Jesús, porque verdaderamente creemos en Él y porque estamos unidos a Él por medio de la fe, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Si tú no conoces a Jesús así, Él tampoco te conoce a ti. Eres un perfecto desconocido, un completo extraño delante de Él. Pensemos en la siguiente ilustración. En un sentido, todos nosotros conocemos al presidente estadounidense Joe Biden, al menos porque sabemos quién es y lo podríamos reconocer si lo vemos caminando por las calles. Pero eso no nos da el derecho de presentarnos en la Casa Blanca y exigir el ingreso a su despacho. No lo intenten, pero si lo intentamos, por mucho que le dijéramos a los guardias, pero es que yo conozco al señor Biden, yo lo he visto en televisión, todos los días lo he visto, les aseguro que no nos van a dejar entrar a su oficina. Pero si él mismo sale delante de los guardias y me saluda por mi nombre, calurosamente, y se acerca a mí y me pone su mano encima de mis hombros y camina conmigo hacia su oficina, les aseguro que nadie nos va a impedir el ingreso. Y lo mismo ocurre con Jesús y con el reino de los cielos. No basta con conocer a Jesús en el sentido de saber algunas cosas acerca de Él o saber quién es. Es necesario que Él me conozca a mí por medio de una relación auténtica de fe, de unión. Creer en Jesús no solamente es un concepto, una idea. Creer en Jesús es rendirse a una persona y admitir las implicaciones de quién es esa persona, el Hijo de Dios. ¿Y qué ha hecho esa persona? Morir en la cruz por los pecadores. No sé si fueron conscientes de la frase tan potente que estábamos cantando hace un momento: Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Pero también cuando somos unidos a Jesús y tenemos esta relación con Él, vital, por medio de la fe, empezamos a relacionarnos con Él, empezamos a tener comunión con Él y vamos viviendo una vida nueva, una vida distinta, una vida plena en todo el sentido de la palabra, una vida que el pecado nos impedía disfrutar antes. Y esa vida nos va cambiando poco a poco. Vamos dejando de ser hacedores de injusticia. Poco a poco vamos amando y aprendiendo a preferir lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo hermoso. Pasemos al último punto: la salvación desmonta los privilegios. El hombre que interrumpió a Jesús probablemente se sentía muy confiado en lo que esperaba que fuera su respuesta. Aunque había discusión entre algunos grupos, la mayoría de los judíos en el tiempo de Jesús creía que todo Israel sería salvo solo por el hecho de ser linaje de Abraham. Ellos se habían olvidado de que solo la misericordia de Dios explicaba por qué Dios había elegido a Israel. Ellos pensaban que Dios estaba bajo la obligación de bendecirlos y que cuando llegara el reino de los cielos a ser establecido en la tierra, ellos estaban de primeros en la fila para recibirlo. Por eso es que la respuesta de Jesús debió ser un baldado de agua fría para los judíos que estaban escuchando. Porque Jesús les dice no solamente que se quedarían fuera del reino de los cielos, que ya era suficientemente chocante, sino que además tenían que ver a los gentiles, los no judíos, esos inmundos pueblos de la tierra, caminar delante de ellos y sentarse a la mesa con los patriarcas y con los profetas. Lo que Jesús estaba haciendo era resaltando esa enseñanza que la Escritura tanto repite, que Dios no tiene favoritos, que Dios no hace acepción de personas.
El reino de los cielos arrasa con todos los valores de este mundo, con todas sus jerarquías. El reino de los cielos viene y trastorna por completo nuestros valores. El reino de los cielos desbarata esos esquemas amañados de privilegios religiosos o económicos que algunos son tan felices montando. Y nos deja a todos al mismo nivel. Nos iguala completamente. El Evangelio es universal, para todo el mundo por igual, tan democrático como el pecado que afectó a todos los hombres y mujeres por igual. Cualquiera que crea en el Hijo de Dios, sin ninguna distinción, cualquiera, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. En otras palabras, será salvo cualquiera. Nadie está por encima de nadie, ni en una posición ventajosa por encima de otros cuando se trata de ser salvo. Ninguno. Nadie está de primero en la fila para recibir las bendiciones de Dios. Y el que piensa que está de primero, probablemente es el que está de último. Esa actitud de conformismo, de soberbia, esa falsa seguridad, esa superioridad, delata justamente al que está perdido. Así que no importa tu raza, tu clase social, tu inclinación política, tu poder económico, tu vocación profesional, tu contexto cultural, tu posición religiosa, tu historia pasada o tu presente. Nada de eso importa. Si crees en Cristo, serás salvo. Punto. Sin calificativos, sin condiciones. La salvación desmonta los privilegios que algunos creen tener porque responde a realidades universales. Dios, el hombre pecador, la infinita distancia que nos separa con la ira que merecemos. Y aunque la puerta es estrecha y no muchos la encuentran, paradójicamente es mucho más amplia de lo que algunos judíos pensaban, porque ahí entra toda clase de personas. Todo el que cree en Cristo entra por esa puerta. Por esto es que el cristiano no debería ser una persona presumida porque es salvo. No tiene ningún sentido. ¿Qué contradicción sería eso? El cristiano debería vivir humildemente maravillado porque Dios le ha concedido semejante favor. El cristiano debería agonizar porque las personas a su alrededor que están perdidas puedan recibir la misma salvación. El cristiano no debería criticar a su familia no creyente, ni jactarse por encima de otras personas por haber creído, ni siquiera por encima de los judíos, como es tan común escuchar. ¿Cómo es que esa gente no creyó? Si tuvieron a Jesús ahí, lo vieron hacer milagros y todo. Qué gente más incrédula. El cristiano no debería hacer nada de eso, sino que debería recibir con humildad la advertencia que hacen las Escrituras, precisamente hablando de la incredulidad de los judíos que le dio paso a la salvación de los gentiles. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado, con mucha jactancia. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, los judíos. Y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Romanos 11, 19 al 21. En conclusión, entonces, hemos aprendido hoy del maestro 3 realidades sobre la salvación que tal vez corrigen las ideas que traíamos. En primer lugar, que es un asunto de vida o muerte, por su trascendencia, por su dificultad y por su temporalidad.
En segundo lugar, que la salvación es por una relación personal con Cristo, por medio de la fe, con una unión con Él. Y en tercer lugar, que la salvación desmonta todos los privilegios y que nos pone a todos por igual. Pero algunos de nosotros pensamos con el tiempo que Dios está en deuda con nosotros. Llegamos a pensar que Él nos debe, está obligado hacia nosotros. Nos acostumbramos tanto a recibir su misericordia, que es tan abundante y tan generosa, que pensamos que es merecida y la exigimos. En vez de crecer en santidad, nos exponemos irresponsablemente al pecado, de manera muy ligera. Pensamos que porque somos salvos, entonces podemos vivir como queramos y hacer lo que queramos. Nos resistimos a abandonar algunas prácticas secretas que sabemos que son perversas. Nos resistimos, las escondemos, las atesoramos. Y vivimos por esta vida de manera muy despreocupada, muy laxa, ante los asuntos espirituales tan trascendentales como estos. En la práctica vivimos como si estas cosas no fueran verdad, como si fueran simples teorías o meros conceptos. Nos familiarizamos tanto con la salvación que ya no nos sorprende. Dejamos de ser conscientes de la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado. Se nos olvida que estar perdidos es estar en la peor condición posible. No vivimos en una relación con Dios, sino que lo buscamos por conveniencia, cuando lo necesito o cuando quiero que me lleve adelante mis fines. Lo usamos a nuestro antojo, como si fuera una marioneta, como si fuera un títere. Y exigimos que Dios nos tiene que salvar, que Dios nos tiene que bendecir. Pero muchos primeros serán últimos, nos recuerda nuestro texto. Y por eso es que en el día del juicio nos vamos a llevar algunas buenas sorpresas. Ese día, algunos de los que pensábamos que iban de primeros al cielo, recibirán un portazo en la cara. Y algunos de los que estábamos seguros que serían condenados en el infierno, irán delante de nosotros a sentarse a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob, los profetas y el Mesías. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos inevitablemente es: si la puerta del reino de los cielos se cerrara hoy, ¿de qué lado estarías tú? ¿Te reconocería Cristo como uno de los suyos? ¿Te saludaría con alegría y te diría: bienvenido, entra en el gozo de tu Padre, buen siervo fiel? ¿O te cerraría la puerta en la cara diciéndote: yo no sé quién eres tú, apártate de mí, hacedor de maldad? La buena noticia para nosotros, que dejamos de agonizar por la salvación, se encuentra en un pequeño detalle que podría pasar desapercibido. Lucas nos dijo en el versículo 22 que Jesús iba continuando su viaje hacia Jerusalén. Y eso no es nuevo, ya lo sabíamos. Desde el capítulo 9 Lucas nos dijo que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y todo lo que hemos leído desde entonces ocurrió en el camino. Pero ¿por qué Lucas lo recuerda específicamente aquí? Bueno, la razón es que, como ya hemos mencionado, Jesús no vino solamente a enseñar acerca de la salvación. Jesús no vino solamente a despertar nuestra conciencia y enseñarnos que necesitamos ser salvados. Jesús vino, además de todo eso, a salvar. Jesús vino efectivamente a conseguir la salvación. Jesús fue a Jerusalén y llegó a Jerusalén a morir en una cruz por los pecados que no cometió, a recibir la ira de Dios que no merecía, para la salvación de muchos.
La razón por la que Lucas nos recuerda esto aquí es porque quiere que sepamos que Jesús no solo está corrigiendo nuestras ideas acerca de la salvación y que no solo nos está invitando a ser salvos, sino que fue a hacer que la salvación fuera una realidad efectiva. Él mejor que nadie sabía la gravedad del pecado y sus consecuencias, pero no se quedó contento con advertirnos. Él actuó en respuesta a eso. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, Jesús mismo dice ahí que Él es la puerta y que todo el que entre por Él será salvo. Jesús fue a Jerusalén a ser literalmente traspasado para que esa puerta al reino de los cielos fuera abierta. Jesús fue allá a que esto fuera posible. Y esa es la buena noticia que tenemos nosotros, el consuelo al que podemos aferrarnos. Que la salvación no es simplemente un tema de predicaciones como esta, que la salvación es real, está ahí, disponible para todo el que crea, gracias a la obra y a la persona de Jesucristo. Y entonces, si hoy no sabemos cómo responderíamos a esa pregunta, la respuesta es la misma, es correr a Jesús, es suplicar misericordia y es aferrarse a Él con todas las fuerzas que nuestra fe, aunque pequeñita, pueda tener. La puerta, aunque es estrecha, está abierta de par en par, hoy, para todo el que cree. Para terminar entonces, quiero dirigirme a esas personas que no son cristianos, y yo sé que aquí hay varias. Quiero hablarte a ti, amigo, amiga, que no eres cristiano, que no te describes como creyente. Y quiero decirte que este mensaje no te será de ningún provecho si tú no crees en lo que estás escuchando. De nada vale informarte sobre estos asuntos de la salvación si tú no los recibes como para ti. Y entonces quiero recordarte que el hecho de que estés aquí sentado no te salva. El hecho de que tengas un familiar cristiano que ora por ti, o un amigo o una amiga cristianos que te trajeron aquí, no te salva. Quiero recordarte que venir a la iglesia de tanto en tanto no te salva. Quiero recordarte que ser buena persona, o al menos mejor que algunos que conoces, tampoco te salva. Te salva Cristo, y nada más. Y hoy te está ofreciendo esa salvación. Entonces yo te animo a que te arrepientas, a que pongas tu fe en Él, y a que no esperes a que esa puerta se cierre y ya no haya reversa. Quiero leerte las palabras que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 6:2. Este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Y al cristiano también quiero dirigirme a ustedes, hermanos, hermanas, que hemos creído en Cristo. Recordemos que nuestro esfuerzo, aquello por lo que tenemos que agonizar, no es por conseguir la salvación. Eso ya lo hizo Jesús. Lo que nosotros podemos hacer es aferrarnos a esta fe que nos ha sido dada, buscar todas las maneras posibles de nutrirla, de preservarla, de fortalecerla, para creer y seguir creyendo y creer mejor hasta el final. Entonces, una respuesta práctica que podemos dar ante este mensaje es preguntarnos esta semana y los próximos días, ante cualquier actividad que se nos proponga, ¿cómo esto me ayuda? ¿O esto me ayuda a creer en Jesús y creer mejor y seguir creyendo? Y si la respuesta es no, evitémosla. Y si la respuesta es sí, dediquémonos a eso con toda la fuerza y con todo el fervor. Nuestro llamado es a seguir creyendo, a no pensar que ya llegamos a casa y esto se acabó, a perseverar hasta el final, porque como decía el Señor Jesús, los que lo hagan serán salvos.
Entonces, para finalizar, creo que es necesario recordar una vez más al autor de Hebreos. Escribió: es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo el día en que Cristo colgó de esa cruz, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Hebreos 2 del 1 al 3. Entonces quiero animarlos a que tomemos un minuto para reflexionar en nuestra propia fe. El apóstol Pablo le dijo a creyentes que se examinaran a sí mismos para ver si estaban en la fe. En vez de escuchar acerca de la salvación, preguntémonos acerca de nuestra propia salvación y respondámosle al Señor cualquier cosa que necesitemos contestarle en este día. Señor Jesús, tu hermano Judas también escribió dándote gloria y diciendo: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigamos y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Nosotros nos unimos a esas palabras porque reconocemos que aparte de ti, nuestro destino sería la perdición. Aparte de tu intervención para regalarnos la fe, para poder confiar en ti y ser unidos inseparablemente a ti, nosotros estaríamos perdidos sin ningún remedio. Hoy te pedimos, todos los que aquí estamos, que tengas misericordia. No te la exigimos, no la merecemos, no tienes que extendérsela a nadie, pero sabemos que tú eres un Dios misericordioso y que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Danos hoy tu perdón, danos hoy tu misericordia. Permítenos renovar en ti nuestra fe, aunque llevemos años caminando contigo, y que hoy nos gocemos en ti y en tu salvación como el primer día, o la recibamos por primera vez, y que desde ahora hasta que la puerta se cierre, podamos ser guardados por esa misma gracia y esa misma misericordia que hay en ti, hasta que finalmente podamos descansar. Y oramos los que te aclamamos, Señor Jesucristo, como el Salvador del mundo. En tu nombre. Amén.